Bienvenidos a Mágico Universo. Fue bastante difícil elegir el tema de hoy porque nuestro invitado tiene un largo camino en todo este tipo de terapias. Él hace PNL, regresiones a vidas pasadas, es instructor del método Silva también, pero él se define como terapeuta emocional. Damos la bienvenida al ingeniero Pablo Robles. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos por invitarme a tu programa. Bueno, hemos decidido, entre tantos temas interesantes, hablar sobre las emociones. ¿Cómo sanamos las emociones? Bien, las emociones, partimos desde la base de que el ser humano es un ser emocional y que aprendió a pensar. Y no que no somos seres racionales como comúnmente nos enseñaron y que tenemos emociones como si fuera otra cosa. En realidad el ser humano es un ser humano emocional y aprendió a pensar. Los hombres primitivos no tenían un pensamiento abstracto, no tenían un lenguaje, y sin embargo ya se relacionaban y tenían emociones, bronca, ira, angustia, tristeza. Es más, otras especies también lo tienen. Nosotros somos mamíferos, y dentro de los mamíferos hay otros que no razonan como nosotros, pero conocemos los perros, los gatos, las mascotas. También tienen emociones. Un perro se puede deprimir y no comer por algo que le pasa a su dueño, o estar alegre, o estar triste, estar bronca, miedo. Entonces, es una parte del cerebro que compartimos como especies, nosotros incluidos, que maneja las emociones. El sistema límbico, la parte del dentro del cerebro triuno, es la parte del cerebro animal, ¿no? Y entonces, nosotros desde el pensamiento, desde el neocórtex, queremos entender, comprender, razonar las emociones. Y las emociones no se entienden, no se comprenden y no son razonables. Son emociones. Y de hecho surgen, y de hecho si nosotros tuviéramos que pensar las emociones ya nos hubiéramos extinguido, porque la emoción está asociada a la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que un animal, esas emociones cumple una función, una cantidad de energía para hacer algo, por ejemplo el miedo para luchar o huir. Sí. Entonces, si yo ante un peligro me pongo a pensar y me come la fiera, entonces ya no hubiéramos extinguido si fuera así. Entonces esto es muy importante porque las emociones son el driver, son el impulsor de la conducta. Y cuando hay una conducta que no nos gusta, ya sea una conducta emocional, que estamos con bronca, con miedo, con angustia y no sabemos manejar, lo queremos resolver desde la cabeza, desde la razón, y no es por ahí la cosa. La razón sería como en una casa, claro, la razón sería como en una instalación eléctrica en la casa. La razón, el pensamiento. Y las emociones como si fuera una instalación de agua. ¿Qué tiene que ver la instalación eléctrica con la instalación de agua? En principio nada. Cada uno cumple una función y forman parte de una casa. Y lo mismo, ¿qué tiene que ver la razón, la lógica con las emociones? En principio nada, cumple una función cada uno y forman parte del ser humano. Entonces esto de querer comprender, razonar, yo divido las terapias en dos partes. Las terapias emocionales, que tienen que ver con las emociones, la instalación de agua, y las terapias del pensamiento. Dentro de ello las terapias psicológicas y varios enfoques que tienen que ver con tratar de entender, comprender, razonar, buscar la causa desde el pensamiento. Y entonces desde el pensamiento arreglar las emociones, como que yo tengo un problema en mi casa, una mancha de agua en la pared, y llamo al electricista. Quiero entender, comprender, mover los cables. Y es un proceso que a lo mejor el electricista se termina dando cuenta que hay un problema. Y cuando decide arreglarlo, dice, no, tenés que aprender a vivir con eso. O tenés que trabajar la aceptación. A mí me parece que tenés que llamar al plomero y arreglar el problema. O hay otros que tratan el síntoma, la mancha de agua. Listo, le ponemos la mancha de humedad, le ponemos una pintura blanca, no se ve más, ya está, se resolvió. Eso después aparece por otro lado y se agrava el problema. Entonces, hay veces que conductas nuestras son sintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que hay algo detrás y hay que ir a la causa. Entonces, la persona fuma mucho, por ejemplo, y dice, quiero dejar el cigarrillo. Bien, el cigarrillo es bastante complejo. Puede ser que tenga una carga emocional atrás o no. Si no la tiene, la persona con la voluntad, como es un hábito, se construye al revés. Deja de producir este hábito de fumar y lo deja. Pero no tenía ninguna causa emocional. Entonces, la persona dice, yo un día dije, quiero dejar de fumar y dejé de fumar. Y te lo refriega en la cara, vos que fumás y querés. Claro. Ahora hay otra persona que sí tiene una carga emocional atrás. Y entonces, el médico le dice un día, tiene que dejar de fumar. Y entonces la persona dice, quiero dejar de fumar, pero no puedo. Y es porque hay algo emocional atrás. Entonces, si yo saco el síntoma, si por algún tipo de terapia le sacan el cigarrillo, incluso incluida la hipnosis, ¿qué pasa? Después, esa persona, esa carga emocional, ¿cómo la descarga? Y a lo mejor empieza a comer de más, o está irritable, y entonces en el trabajo le dicen, volví a fumar porque estás insoportable. Claro, porque la persona
hay un vínculo en el inconsciente entre el cigarrillo y la emocionalidad. Sí. Y entonces aprendió a fumar en la secundaria, no tenía responsabilidades, la pasaba bárbaro con sus amigos, le daba sensación de grupo, entonces tiene todas esas emociones lindas asociadas al cigarrillo. No importa si sean bueno o malo, el inconsciente no entiende de bueno o malo. Ajá. Él organiza, vincula, relaciona, y entonces en el inconsciente está cigarrillo, despreocupaciones, irresponsabilidad. Por eso sigue y entonces, fumando. y ahora le toca tener un trabajo donde está sobrecargada, estresada, muchas responsabilidades, mucha presión, y entonces sale afuera un ratito, se fuma un cigarrillo, y esos minutos la conectan con esa adolescente. Claro. Y entonces le permite más o menos vivir la vida como puede. Cada uno hace lo que puede. Pero por y le ejemplo, sacás eso, y entonces esa emoción, todo eso, ¿cómo lo canaliza? Y entonces se vuelve irritable o lo vuelca en la comida. claro. Pero, por ejemplo, en las emociones negativas que Sí. nos afectan, por ejemplo, el enojo, Sí. ¿cómo hacemos para llegar al inconsciente o al origen de lo que provocó ese enojo, Bien. por ejemplo? Primero, las emociones no son ni buenas ni malas. Ajá. O sea, el miedo, la ira, la tristeza, no son ni buenas ni malas, son emociones. Cumplen una función. Emoción viene de la palabra movere, que significa una cantidad de energía, como explicaba, para hacer algo. Por ejemplo, el miedo me protege, la ira me puede hacer detener una injusticia, alguien se está sobrepasando conmigo y le paro el carro y necesito enojarme. Ajá, No me puedo sí, dejar sí. avanzar. Entonces, Muy bien. es funcional en la medida que sean sanas. ¿Y cómo Exacto. sería? Yo hablaría de A ver. emociones sanas o emociones equilibradas en vez de emociones buenas y Negativa. malas. Ah, ok. Y la tristeza te conecta ante un hecho de la vida a una introspección que te permite a lo mejor tomar mayor conciencia o un autoconocimiento. O sea, cada emoción tiene una función. Cuando es exacerbada, cuando es injustificada, ahí sí da problema. Si el miedo es a una calle que yo entro y está oscura, peligrosa, hay gente ahí maleante, no hay policía, no hay nadie, y yo estoy desprotegido con una cartera, por ejemplo, en el caso de si fuera mujer, Ujú. y me voy a meter ahí, más vale que tenga miedo, y que vaya a otra calle, que tome otro lugar, que busque si hay alguien por ahí que me acompañe. Entonces ahí el miedo me protege de cometer, o si no tuviera miedo andaría por un edificio de 13 pisos, así, sin baranda, un día de viento, haciendo equilibrio. Claro. Correría riesgo innecesario. Entonces, para decir que las emociones no son buenas ni malas. Ahora, cuando esa emoción no se expresa, se puede ir acumulando. Y esa cantidad de energía se va acumulando, acumulando, Sí. acumulando. Entonces hay una persona, por ejemplo, que tiene bronca y se la traga. Y se la traga, y se la traga en el trabajo. Y puede provocar eso varias cosas. Un problema sintomatológico, o sea, en una afección de un órgano o un sistema del cuerpo, o un problema psíquico. Y entonces un día alguien le hace algo que es una pavada y explota la persona. Y decís, ¿qué te pasa? La gota que rebalsó el vaso. Es porque se había un vaso lleno, o sea, la persona no la fue expresando y Pero la fue en el acumulando. caso de que él lo haya expresado, manifiesta el enojo constantemente Sí. y quiere cambiar, pero Sí. no puede. Sí. ¿Cómo se llega a, Bien. a Cuando lo va revertir expresando, eso? de vuelta va sacando de a poquito y hay mucho más. Y eso está en el inconsciente. El inconsciente, digamos, es el que maneja nuestra conducta. Cuando vos aprendiste a caminar, algún día, cuando eras chica, tuviste que prestar atención al equilibrio, para adelante, para atrás. No recordamos eso, pero tuvimos que hacer un aprendizaje. Con la repetición pasó un programa al inconsciente. Hoy caminás y no te das cuenta si tenés que hacer balance o no, cómo pones el pie. Simplemente caminás. Hablar lo mismo. Conducir un vehículo también. Alguna vez lo tuviste que hacer consciente y no sé quién fue el ingeniero que se le ocurrió poner 3 pedales y tenemos 2 piernas. Pero bueno, tenés que coordinar 3 pedales, Sí. 2 pies, los cambios, las revoluciones y demás. Y mira para adelante, para atrás, las cosas exceden a lo que puede hacer la mente consciente. Entonces, el inconsciente, cuando va repitiendo, se va adquiriendo un programa. Y después te subes al auto, cuando te das cuenta, llegaste a un lugar. Entonces, las emociones es lo mismo. Vos está automatizado, vos no te das cuenta y las expresás. Sí. Y tenés que ir al inconsciente donde se forma ese programa y cambiarlo. ¿Cómo se hace? A través del trance hipnótico, por ejemplo. Ajá. Todos estamos en un trance permanentemente. Hay distintos grados de trance, profundos o menos profundos, pero siempre estamos en un trance hipnótico. Ajá. Es llegando al inconsciente a ver de dónde es que surge esa Sí. emoción. Sí, el trance ya, como dije, ya estamos. La persona que revive revive un hecho traumático y lo siente como si estuviera sucediendo ahora, es un trance hipnótico porque no está sucediendo ahora. Sin embargo, la persona está transportada en ese momento. Entonces, eso es un trance hipnótico. El desafío terapéutico sería sacarlo del trance Eso. hipnótico. ¿Para qué? Y producir un trance hipnótico diferente, que Ajá. cuando piense en eso sea algo agradable, o que por lo menos no le moleste.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer un corte chiquito y seguimos en el próximo bloque. Gracias. Bueno, gracias. Que te den una mano cuando no la esperabas. Que te den apoyo para arrancar. Que te sorprenda el paisaje de una sonrisa. Que seas de donde seas, te sientas bienvenido. Que en vez de pensar en irte, pienses en volver. Eso que los argentinos necesitamos, encontralo en Salta. GNC Salta Ecológico. Venta y colocación de equipos de GNC. Renovación de obleas. Servicios de postventa. Los mejores precios y la mejor financiación. GNC Salta, representante oficial de Tomaceto a Chile. Encontranos en nuestras 3 sucursales: Corrientes 1693, Islas Malvinas 857 y Talcahuano 278. GNC Salta, especialistas en GNC. Porque queremos que viajes mejor, te sientas más seguro y llegues a tiempo a tu destino. Incorporamos 10 nuevas unidades articuladas para cubrir los recorridos del área metropolitana, troncal y transversal, con capacidad para 150 personas, cámaras de circuito cerrado y plataforma eléctrica para pasajeros con movilidad reducida. Trabajamos para que tu viaje sea cada vez mejor. Saeta, un compromiso colectivo. Gobierno de la provincia de Salta. Bueno, yo quiero contarles que en la pausa, en estos 10 minutitos, Pablo practicó una de sus terapias conmigo y me fascinó. Pablo, ¿podés explicarnos de qué se tratan tus terapias y qué es lo que hiciste conmigo? Bien. En principio, lo que te comentaba yo, me defino como un terapeuta emocional. Eso implica que todas mis formaciones, que son varias, apuntan a resolver los temas emocionales. Entonces me forman hipnosis, PNL, tapping, al estilo EFT, Faster EFT o Eutaptics, que es una técnica nueva, muy revolucionaria y muy rápida, que esta técnica es la que utilicé contigo. Bueno, en consultoría psicológica, en varios aspectos. Y todo eso conforma un proceso. Entonces, en las terapias, las personas, los consultantes que vienen conmigo, entienden que es un proceso, que no es una sola sesión que resuelve todo, pero en una sesión mejoras muchísimo. Mi objetivo es que entre una persona, trabajamos un objetivo terapéutico y que salga con eso resuelto ya en la sesión. En una Entonces, sesión. En una sesión, sí. Bien. Pero es un proceso, son varias sesiones y vos querés cambiar varias cosas en tu vida. Hay gente que a lo mejor viene por una fobia y resuelve la fobia y ya está, y no viene más.
o hay gente que lo toma como un proceso de autoconocimiento y Ajá. liberación. Entonces, esto que hice con vos es, por ejemplo, una demostración que una emoción, a lo mejor, es algo que uno hace, no es algo tangible, sino es un proceso mental. Y conociendo cómo funciona la mente, uno puede cambiar la forma en que crea ese problema y dejar de producirlo. Porque básicamente los problemas mentales se producen en la mente. Entonces, si uno, o los problemas emocionales, es en la mente y el inconsciente. Si uno accede a ese inconsciente, lo puede conseguir. Y acceder al inconsciente, la gente piensa a veces como ir a dormir, ¿viste? Que dormí y el inconsciente. Te despertás y está el consciente. No, el inconsciente sos vos, no es algo ajeno. El 80-90% de tu vida es el inconsciente. Cómo caminás, cómo hablás. Cuando tomás nota en una charla, Ajá. ¿quién es el que dice qué letra se pone antes y después y cómo se escribe una palabra? Ya está grabado. 5 por 5, 25. 25. Ese es el inconsciente, no es el consciente que hace la cuenta. ¿Me entendés? Menos mal que me lo hiciste fácil. Entonces nosotros nos conducimos pensando que lo hacemos consciente. No, es como cuando manejamos el auto y estamos pensando en otra cosa y cuando nos damos cuenta llegamos. Así manejamos nuestra vida, nuestra actitud y nuestras conductas. Entonces, trabajando sobre eso, que ya está presente, por eso dije que estamos en un trance permanente, trabajando esos distintos grados de trance en los cuales vivimos y con los cuales producimos estos problemas imaginarios, porque a lo mejor yo siento la tristeza de alguien que me abandonó o de alguien que falleció hace 10 años. Y lo siento como si estuviera pasando ahora, Tal y no cual. es real, no está pasando ahora. Pero quedó acá en el grabadísimo. O un matrimonio, una mujer que 50 años de matrimonio, de vida feliz y demás, y en 5 meses cae el marido y muere. Y muere en la casa, cae la salud, ¿va? Se va deteriorando Claro. y muere en los brazos de la mujer. Y la mujer lleva 5 años recordando eso y no los 50 años, o sea, 5 meses versus 50 años. Entonces hay una selección ahí de las memorias. Y si uno eligiera más inteligentemente las cosas positivas, tendría recursos, pero justo va a elegir ese problema. Entonces, accediendo a eso, sanando la emoción, incluso cambia automáticamente cómo recordamos las cosas. Y entonces de repente uno quiere recordar así negativo, pero no lo recuerda negativo, lo recuerda con una sonrisa, Ay, qué recuerda las lindo. buenas cosas y siente esas sensaciones buenas. Y entonces la persona es muy liberador. Podemos borrar Queda- todo lo que nos dolió, digamos. Claro, hay gente que dice, pero si mi recuerdo ahora es diferente, eso sería mentir. Y yo le pregunto, eso que pasó cuando tenías 7 años y que no está pasando ahora, vos no tenés 7 años, eso también es mentir. Está bien que nos gustaría tener unos años menos, Sí. pero si vos ya ahora tenés 30, 40 años, no tenés 7 años y no está pasando ahora y lo sentís, eso también es mentira. Entonces, ¿por qué no tener una mentira que te sea útil? Útil, claro. Entonces, y si cambio mi pensamiento o mi memoria, ¿quién voy a ser yo? Y vas a seguir siguiendo vos, nada más que una mejor versión. El DNI dice lo mismo, el Ajá. espejo te muestra lo mismo. Una mejor versión. Pero vas a una mejor versión, no dejas de ser vos, empezás a disfrutar, a ser feliz. Porque a veces entender que venimos a la vida a ser felices. ¿Cómo cuesta, no? Y a veces nos creemos que venimos a sudar, No, no para ganarnos el queremos. pan, al sufrimiento y dolor. Y no, venimos a pasarla bien. Y si no lo estamos pasando bien, y si no somos felices, algo no estamos haciendo bien. Entonces descubrir estas emociones y sanarlas es un autodescubrimiento. Por eso Por digo que hay ejemplo, personas que toman esta terapia como un camino de descubrimiento y de sanación. Claro, dicen que las emociones nos enferman el cuerpo físico, Sí. ¿verdad? Entonces, si yo tengo una enfermedad Sí. y digo, Pablo, ¿vos me podés ayudar? Yo con el tema de enfermedades no trabajo en terapia emocional. Lo que le advierto Pero a las personas, eso, yo le a advierto descubrir a las personas, la emoción que enfermó tu cuerpo, ¿o está no? bien, no. Yo le digo, yo trabajo aspectos emocionales. Se ve muchas veces que Ajá. cuando trabajé el aspecto emocional, cambia la persona, o si tenía un sarpullido, deja de tener sarpullido, una alergia, varias manifestaciones físicas de enfermedad desaparecen, porque tenía una gran componente psicosomática. Como también hay algunos que tratan los temas emocionales y la enfermedad no desaparece. O sea, yo no lo veo desde el lado desde la enfermedad, sino desde el lado de la emoción. Y yo no garantizo los resultados en lo que es salud, pero Ajá. sí se observa que cambia y que mejora a las personas, o hay remisiones espontáneas. Y Eso decís, ¿pero es, cómo qué es maravilla. eso? Entonces, ¿Cómo ¿cómo es? Y no sé, la persona lo estaba provocando desde las emociones. Al limpiarse, sanarse, desaparecen muchas de las enfermedades. Pero no trabajo de eso. Al contrario, hay médicos que, por ejemplo, me derivan un paciente Ajá. que observan que tiene una gran componente emocional, que hacen los estudios y dice está todo bien, pero está enfermándose, y eso, o un desbalance Cuando te dicen que en es en las psicosomático. tiroides y demás, y entonces dicen, bueno, es Sí. hasta el aspecto emocional, porque ahora los médicos son mucho más abiertos, ¿no? Sí, Algunos por estudian suerte. biodescodificación y demás, Ajá. y dicen, paciente lo trata desde
desde lo médico y se da cuenta de las emociones, entonces me manda a mí, que yo soy el especialista, a tratar esa emoción. Te duele la garganta y algo no Una dicho. persona se le cerraba la garganta, la glotis, y cuando tenía algo con vinagre, aunque no supiera, mirá lo que es el inconsciente. Ajá. Vos le escondías o a la carne le pusiste algo de vinagre y no le dijiste nada y comía y se le cerraba y le faltaba el aire, le tenía que poner una pichicata, una inyección y todo, una manifestación física. Y haciendo terapia de vidas pasadas en este caso, Wow. él descubre que en otra experiencia él muere asfixiado, en 2 experiencias. Y resolviendo la emocionalidad de esa muerte traumática, él dejó de tener ese problema. síntoma. Y entonces digamos, se curó en lo que es la salud, pero trabajamos un tema emocional. Yo no es que curo la parte de salud. Claro. Si quiere entender o por qué, cómo, hay otras disciplinas que lo pueden ayudar, por ejemplo, la biodescodificación y demás. Eso yo no lo hago. Yo, digamos, ya está la persona, tiene las emociones. Yo sí me especializo en descubrir si no lo sabe, y si no, si ya lo trae, y sanar todo lo que haya que sanar. Porque a veces dice, yo no sé qué me pasa, qué es lo que me está pasando. El inconsciente sabe. Hay personas que dicen, bueno, yo no sé qué me pasa, Estoy pero cuando, triste y no sé qué me pasa. al inconsciente que está en este estado de trance le empezás a preguntar, la información te la da. Entonces, o a lo mejor la persona dice, yo quiero trabajar la ira. Y dentro de las cosas, vos ves que también tiene angustia, yo quiero trabajar tristeza la ira cuando y demás. manejo, ponele. Bueno. Y entonces, pero resulta que la vida tiene mucha angustia. Ajá. Y entonces, cuando empieza en este proceso a dialogar con el inconsciente y le decís, bueno, tráeme algún recuerdo de cuando hayas sentido esta ira, ¿no? Ajá. Y entonces la persona te cuenta una historia y decís, bueno, ¿y qué emoción hay? Tengo angustia, tristeza y demás. ¿Ira? No. Bueno, es un indicio, ¿no? Ajá. Vas a otro recuerdo, contame otro recuerdo donde te presentes ira. Y te cuento otras cosas y resulta que ahí hay angustia, enojo, tristeza, pero no está la ira. Y entonces, yo la tercera vez le digo, mira, ya son 3 situaciones que aparece la angustia. ¿Querés trabajar la angustia? Y a veces dice sí. ¿Por qué? Porque el alma ya está ahí expresando qué es lo que necesita sanar. Y entonces Pero no nosotros, está siendo consciente. lógicamente, decimos, no, esto es lo que tengo que sanar. Pero tu inconsciente sabe que tiene que sanar esto otro. Y como yo te dije, las emociones no se entienden, no son racionales, no son lógicas, no pasa, no es una cuestión lógica. Yo le sugiero a la persona que trabaje lo que aparece. Y lo que aparece es lo que tiene que sanar, porque está ahí. Ajá, Entonces, pero hay que uno no buscar lo tanto. está viendo. No, pero lo haces consciente ahí. Porque el en la proceso terapia. nunca dejas de ser consciente. Yo a veces hablo de trance, hipnosis, y la gente piensa, me van a dormir. No, cuando una persona realmente está dormida, habla y no te contesta, así que no sirve. No perdés la Sí. voluntad, porque el estado de trance es como cuando estás en una película viendo en el cine y vos sabés que no es real, que son actores, que es una filmación, que no está sucediendo ahora. Sin embargo, tu inconsciente se engancha con la película, llora, ríe, siente las emociones. A veces los hombres no queremos llorar porque somos hombres y los hombres no lloran, que es el mandato social, y en el cine vemos algo triste y nos caen las lágrimas. Y yo digo, no quiero llorar, y sin embargo lloro. Porque el inconsciente y el inconsciente están disociados, eso es trance. Pero yo en el cine no pierdo la voluntad, no me duermo, o sea, sigo siendo consciente. Entonces, en el trance hipnótico uno siempre está consciencia, y siempre está la conciencia. El tema es que está disociado. Y en este proceso, justamente haces consciente lo inconsciente. Cuando yo te pregunto, ¿y cómo recordás eso? ¿Y qué es una película? ¿Qué ves? Todo, te estoy ayudando a tomar conciencia de cómo es tu proceso mental para hacer ese cambio. Y en el proceso de regresión también es lo mismo. ¿Y Así cómo que, lo estoy sintiendo en el cuerpo? Claro, en cuando el vos lo haces proceso de consciente- regresión, te quiero Sí. hacer una preguntita, que nos Sí. quedan 2 minutitos más. Sí. Uno cree que está inventando Sí. cosas, ¿no? Sí. Yo esto lo estoy inventando. Eso puede ser también que lo entonces- invente. En realidad, a mí no me interesa demostrar que existen vidas pasadas. Ajá. ¿No? Y la persona, aunque no crea, puede hacer esta terapia. Porque aparece la información. Y entonces dice, pero ¿y lo habré inventado o no? Y sí, puede ser, no importa. Hay una explicación psicológica desde que vos decís, el inconsciente tiene traumas reprimidos, y al despersonificar en otra historia, el inconsciente, así como crea los sueños, crea una historia que metafóricamente expresa las distintas circunstancias en tu vida que te está molestando con esa emoción. Y permite hacer esa catarsis de lo no expresado, con una Ajá. despersonificación, con lo cual lo puedes sacar desde el inconsciente a eso reprimido, y al revivirlo, al expresarlo, hace la catarsis, hacemos el proceso de sensibilización emocional y toma conciencia de cómo le afecta, qué le hace hacer, qué le impide hacer en su vida, porque siempre estás consciente. Y entonces se produce el cambio, después vuelve por su vida con los distintos recuerdos y ya no le molesta. Y entonces Maravilloso. eso dice, bueno, fue una creación de mi inconsciente, ¿sí? O fue una vida pasada, también. En realidad son explicaciones, pero el objetivo es terapéutico. Si alguien me viene y dice, quiero saber qué fue en otra vida, yo le digo, discúlpeme, no la puedo ayudar, porque yo soy terapeuta emocional y yo sano emociones, no hago turismo, digamos. Entonces, que Claro. busque otra persona. Porque Bien. esto para mí es una herramienta, Totalmente. nada más. Y, Sí, sí. mi objetivo siempre es que la persona se vaya mejor de lo que vino y sane algo. Ese es el objetivo.
Apasionantes estos temas, pero nos quedamos sin tiempo, Pablo. Ya Bueno. te voy a invitar de nuevo para que sigamos charlando. Bueno, Un placer. muchas gracias. Acá No, vamos por a estar pasando tus datos para la gente que quiera comunicarse con vos. Gracias Bueno. por haber venido. No, por favor, a vos, Gracias. Vicky, por invitarme. Qué interesante todo lo que nos contó Pablo. La verdad que creo que todos tenemos alguna emoción que nos domina, que no sabemos cómo manejarla y nos afecta en nuestra vida. Así que si a vos te pasa eso y querés contactarte con Pablo, vamos a estar pasando acá su teléfono y su Facebook para que puedas escribirle. Y como siempre te digo, que si te interesan estos temas, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de Mágico Universo, a nuestra página de Facebook Mágico Universo, y si querés dejarnos algún mensaje, nos escribís a este WhatsApp. Muchísimas gracias por estar.